Buenas noches, queridos hermanos. Que Dios los bendiga en esta noche. Una oportunidad para dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios, para mantenernos alimentados, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Cuando venimos a la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios nos instruye, siempre la palabra de Dios nos da aliento, siempre la palabra de Dios ilumina nuestro camino, siempre hallamos lo que necesitamos para vivir en victoria en nuestra vida. Liliana, Dios la bendiga grandemente, primera persona que se conecta con nosotros hoy y bueno, alabamos al Señor, gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de tal vez el tema final de la tentación, y vamos a dedicarnos a hablar ya de las recomendaciones, aunque en el desarrollo de todo el estudio hemos venido dando ciertas recomendaciones, pero vamos como a unificarlas, a recopilarlas todas, y vamos a hablar de por lo menos unas 7 medidas que podemos tomar. En esto no hay fórmulas, ¿verdad? En esto no hay fórmulas para la victoria, pero sí hay recomendaciones, sí hay principios que son eternos. Desde los momentos, Ilse, Dios me la bendiga, desde el momento de Génesis, ¿verdad? Que aparece la primera tentación, los mismos principios para vencer, desde el principio del mundo hasta la tentación de Jesús, hasta el día de hoy, son los mismos principios que nos van a ayudar, ¿verdad? Yo voy a mencionar unos, quizás usted a través de su vida, de sus experiencias, haya acumulado algunos principios sabios también que Dios le ha dado de forma personal para lidiar con las tentaciones que usted enfrenta. Hay tentaciones que son comunes a todos los seres humanos, y hay tentaciones muy específicas, como decía la semana pasada, dependiendo de nuestro pasado, dependiendo de nuestras debilidades, dependiendo de la vida que llevamos antes de conocer a Cristo. Entonces, unos seremos tentados de una forma, otros seremos más tentados de otra, y hay tentaciones comunes a todos los mortales, ¿verdad? Y nada más a manera de un repasito de lo que mencionamos la semana pasada, es que hay tentaciones que vienen y nos asaltan de una forma violenta, ¿verdad? De una forma fuerte, como la experimentó el Señor Jesús. Y esas tentaciones duran un tiempo, por lo general corto, y pasan, ¿verdad? Y hay tentaciones que son prolongadas, ¿verdad? Que es como una gota de agua sobre una roca, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué va a ser una gota de agua sobre una roca? Pero bueno, al final del tiempo termina ablandando la roca, desgastando la roca, ¿verdad? Entonces, igual, hay tentaciones que son continuas, ¿verdad? Es dele, procurando debilitar la vida de uno como cristiano y que ceda ante esas tentaciones, ¿verdad? Y el tercer punto que tocamos la semana pasada es que las tentaciones nunca desaparecen, ¿verdad? Nunca. Entonces vamos a orar y vamos a entrar en materia. Bendito Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad preciosa en esta noche de abocarnos al estudio de tu santa palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra es donde nosotros encontramos, Señor, la respuesta y la fortaleza a todas nuestras necesidades. Y en un tema como este de la tentación, Señor, tu palabra es la que nos ha alumbrado, nos ha enseñado, Señor. Nos hemos sentido frente al espejo viendo nuestras debilidades, nuestras luchas, pero hoy, Señor, vamos a permitir que por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra nos dé soluciones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Podríamos bien llamarle
a este estudio de hoy, cómo lidiar con la tentación. Cómo lidiar, después de que hemos visto tanto sobre la tentación. Y hoy, como les decía, hemos venido viendo cómo lidiar con ella, ¿verdad? Pero hoy vamos a resumirlo. Podríamos llamarle a este tema, cómo lidiar con la tentación. Bueno, primero, el último punto de la semana pasada es vital. Debemos de entender que la tentación nunca desaparece. Debemos de entender que la tentación será parte de nuestra vida hasta que estemos en la presencia de Cristo, hasta que estemos en el reino celestial. Mientras estemos en esta tierra, nosotros seguiremos experimentando tentaciones de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo, en las cuales Dios nos ha dado los recursos necesarios para que nosotros podamos vencer. Pero si no partimos de este primer punto, de entender que siempre estaremos expuestos a la tentación, no seremos creyentes avispados en este sentido, creyentes advertidos, creyentes preparados, creyentes que disciernan, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que la tentación, desde que nos levantamos, la tentación está tocando a la puerta de nuestras vidas de muy diversas formas, ¿verdad? De las formas más sutiles, más imperceptibles, hasta las formas más violentas, seremos tentados desde algo tan que parece, entre comillas, tan sencillo como decir qué rico quedarse durmiendo hoy y no ir a la iglesia, desde algo como eso, hasta los pecados más escandalosos, ruines que podamos imaginarnos, desde hacer las cosas malas hasta evitar hacer las cosas buenas. Entonces, número 1, entender que como creyentes siempre vamos a estar expuestos a la tentación. Número 2, consejo número 2, no debemos exponernos voluntariamente a situaciones de pecado. No debemos exponernos voluntariamente a situaciones de pecado. Siempre uno usa un ejemplo clásico, ¿verdad? El ejemplo del alcohólico, ¿verdad? Que quizá el Señor lo ha sacado del alcoholismo, ¿verdad? Pero busca en el bar, aunque dice, bueno, no, yo no tomo, pero está ahí en el bar para hablar con los amigos, porque esos eran sus amigos, y busca estar ahí. Entonces se está exponiendo en cualquier momento, en un momento de debilidad, puede caer. ¿Por qué? Porque se está exponiendo al pecado. Y siempre uso como ejemplo en este tema, si uno va, por ejemplo, a un zoológico, ¿verdad? Si usted va a un zoológico y hay una jaula con un león, usted puede molestar al león todo lo que quiera desde afuera de la jaula, sacarle la lengua, pegar gritos, hacerle ruidos raros. Usted puede hacerle lo que sea, ¿verdad? Y enojarlo, mientras usted esté fuera de la jaula. Pero el momento en que usted ponga por lo menos una mano dentro de la jaula, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Entonces, muchas personas se exponen, ¿verdad? Se exponen de una forma terrible al pecado. Dios los ha sacado de ciertos pecados que los tenían cautivos y abren la jaula voluntariamente y se meten, Dios la bendiga, y se meten dentro de la jaula, ¿verdad? Después dicen, me venció el enemigo. ¿Cómo no lo va a vencer si te estás exponiendo al pecado, si te estás metiendo en la misma jaula donde está el león, ¿verdad? Entonces te estás metiendo al terreno del enemigo. Ahí somos totalmente vulnerables, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de evitar
aquellas exposiciones a lugares, sitios o personas que nos pueden conducir al pecado, ¿verdad? Si, si teníamos una fuerte amistad con alguien con quien solíamos cometer ciertos tipos de pecados o ceder ante ciertas tentaciones, Jenny, bendiciones. Y saludo a Doñani también, que Dios la bendiga, Doñani, grandemente. Exponernos ante la tentación es lo más terrible. Nosotros no podemos jugar de esa manera, ¿verdad? Entonces, hay personas que les gusta, les fascina exponerse a los lugares de tentación. Como les decía, si había una amistad que nos inducía a esas cosas, tenemos que ser firmes y cortar con esa amistad, ¿verdad? Porque con esa amistad nos exponemos a situaciones pecaminosas, ¿verdad? Huir de cosas, ¿verdad? Que nos exponen realmente. Durante muchas ocasiones he hablado con personas que me decían, bueno, tengo problemas con la pornografía, cuando estoy con la computadora trabajando en algo, de un momento a otro me empiezo a meter en la pornografía. Entonces, yo les preguntaba, bueno, ¿dónde tiene la computadora? Bueno, tengo una oficina en mi casa. Entonces, si usted quiere tener victoria, sí, hágame el favor y ponga, aunque se vea horrible, póngale esa computadora en la sala, en una posición tal que cualquiera pueda ver, pasar y ver lo que usted tiene en la computadora. Eso es lo único que a usted le va a ayudar a saber que cualquiera en cualquier momento pasa y ver lo que usted tiene en la computadora, y eso en sí le va a ayudar enormemente a no exponerse a una situación pecaminosa, ¿verdad? Entonces, hay medidas a veces muy extremas, ¿verdad?, que se tienen que tomar para no exponernos a los sitios donde nosotros podemos caer. No sé por qué. Hay cristianos que les fascina exponerse a las situaciones de pecado, les fascina jugar con las situaciones de pecado, y después no es extraño que se oiga que un creyente cayó, porque siempre pasaba jugando. Creyentes, por ejemplo, que dicen eso no es pecado, pero pasan coqueteando, digamos, con las compañeras de trabajo, o compañeras que pasan, o cristianas que pasan coqueteando con compañeros de trabajo. Es un simple coqueteo, eso es vacilón. No, estás abriendo una puerta, estás exponiéndote a una potencial caída en pecado, ¿verdad? Una potencial caída en pecado. Entonces uno debe de cerrar todas las puertas posibles, ¿verdad?, para no exponernos al pecado, no meternos en la jaula con el león. Mejor lo vemos desde afuera, ¿verdad? Pero no exponernos a un lugar de pecado. Si David, cuando se asomó en los balcones y vio a aquella mujer bañándose desnuda, o hubiera reaccionado un momento a otro y, Señor, perdóname, estoy aquí clavado, ¿verdad?, en esta situación, perdóname, y se da media vuelta y se va para otra sus recámaras o a hacer algunas de las funciones del rey, se olvida de aquella escena, huye de aquella escena, no hubiera tenido una caída tan estrepitosa, pero él se expuso a la situación de pecado, ¿verdad? La acarició en su mente, se expuso, estuvo viendo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros conocemos las debilidades que nosotros tenemos y a lo que debemos o no debemos exponernos, ¿verdad? Y esto debe hacernos comprender también a otros hermanos cuando en una situación tal vez estamos con alguien y algo que para nosotros es normal y esa persona nos dice, no, gracias, no, yo en mi caso no, por favor, no, gracias.
seamos sensibles, no indaguemos más. Quizás esa persona lo que está diciendo es lo que para usted no significa nada, para mí puede significar una caída. No, no quiero exponerme a una situación de estas. Entonces, eso debe enseñarnos, ¿verdad? Nosotros, si queremos tener victoria sobre la tentación, no nos expongamos, ¿verdad? Ese es el segundo consejo. Y vamos a respaldarlo con la Biblia. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 22. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 22 dice, si usted me está acompañando, y acuérdese que usted puede poner comentarios, puede poner alguna pregunta, puede participar. Segunda Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Pero eso está hablando a los jóvenes. ¿Alguien más está teniendo problemas con audio? Me avisa. Si es que no estoy hablando lo suficientemente claro. El problemita es que estoy con una afección. Estoy afónico. Entonces esto a mí me perjudica un poquito y no sé si está perjudicando la transmisión. Si alguno me puede poner ahí, si está oyendo bien, ya que una hermana lo expresa, agradecería. Bueno, 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. No se necesita ser joven, porque uno podría decir, bueno, eso le está hablando a los jóvenes. No, las pasiones juveniles las puede tener la persona con más años que nosotros nos imaginemos. Ninguno que, hermana, irse, porque ningún problema o ninguna voz o si se oye bien o no se oye bien, agradecería un poquito específico. Con solo una persona que me ponga, ya yo me quedo tranquilo. Entonces, hermanos, debemos de aprender a huir, ¿verdad? Veamos que como vimos el ejemplo de David, tenemos el otro ejemplo, el ejemplo de José, que hizo exactamente esto que le está diciendo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué hizo José? José, hermanos, huyó. Se oye bien, gracias, Lidiet, gracias. No hay problema. Bueno, espero que sea que no hay problema. José hizo exactamente esto que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Cuando José sintió que el asunto ya que él sintió que casi no podía escapar, ¿verdad? Que esta mujer lo sedujo, lo agarró de sus vestiduras, él de alguna manera, ¿verdad? Se zafó de las vestiduras y salió huyendo, seguro en ropa interior, ¿verdad? Pero salió huyendo. Y claro, esto puede parecer cobardía. Esto puede parecer en el caso de un hombre falta de hombría. Esto puede hacer sentir a un hombre a veces ante una tentación de este tipo que piensen que mal de su identidad sexual. Esto puede incluso golpear nuestro ego, huir, ¿verdad? Pero es mejor que digan, aquí huyó un cobarde que aquí murió un valiente, ¿verdad? Entonces, como le dijeron los ángeles a Lot, ¿verdad? Apresúrate, escapa por tu vida. Hay momentos de escapar, hay momentos que no son para hacerse el valiente, hay momentos que no son ni siquiera para echar mano a nuestras experiencias. Hay momentos en que es mejor huir, salir en carrera, salir corriendo, ¿verdad? Para poder vencer una tentación. Y tenemos el ejemplo de José, que es el ejemplo más claro, ¿verdad? Qué ejemplo más tremendo. Él
salió huyendo, ¿verdad?, de esa pasión. Y hermanos, este es un segundo consejo muy importante. El primero es saber que siempre hemos sido tentados, por lo tanto siempre debemos de vivir en guardia, ¿verdad? Y en segundo lugar, saber que no debemos de exponernos voluntariamente a situaciones de pecado, a lugares de pecado, a amistades que nos pueden conducir al pecado, sino por el contrario, si es necesario, salir huyendo, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 18. Vean cómo Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y vea cómo en 1 Corintios 6:18, Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Huid de la fornicación. Entonces, ante una tentación muy fuerte, es mejor huir, ¿verdad? Es mejor huir. Estás en compañía de ciertos compañeros y están conversando cosas que estás viendo que en esa conversación te estás deslizando poco a poco y estás entrando en un terreno del que Dios te había salido. Huye, huye. Busca una forma sagaz, inteligente, pide sabiduría al Espíritu Santo para decir, disculpen, lo siento, tengo que irme en este momento, pero mire que, ¿verdad? Huya, sepa huir de las situaciones. Consejo número 3, resista en oración, ¿verdad? En oración. Hay personas que dicen, hermanos, oren por mí porque estoy pasando una situación difícil. Tal vez no van a decir, estoy siendo tentado. Y eso está muy bien. El problema es cuando alguien dice, ore por mí, y no dice, porque estoy pasando una situación difícil, no está diciendo que es la tentación, pero oren por mí, pero yo sigo coqueteando con el pecado. Yo sigo con esas amistades que me conducen al pecado. Yo sigo frecuentando ese sitio que es un sitio donde me expongo a la tentación. Sigo haciendo las mismas prácticas. No busco cosas creativas para huir de esa situación, de ese momento. Entonces, el resistir en oración, ¿verdad? No decirle a la gente, ore por mí si yo voy a seguir en la misma actitud. Pero el tercer consejo es resistir en oración, hermanos. Y la Biblia es muy clara al respecto. Sin oración, hermanos, nosotros somos vulnerables. Sin oración, nosotros estamos expuestos, somos débiles. La oración es el enchufe con el que nosotros nos conectamos a Dios, nos conectamos a esa fuente de poder que es Dios, la oración. La oración nos conecta con Dios y en Dios hay poder, ¿verdad? En Dios hay poder. Mire, vencer uno la tentación sin oración es como tratar de aplanchar una camisa bien arrugada con la plancha sin conectar. Algunas veces a algunos nos pudo haber pasado, ¿verdad? Coger a empezar a planchar creyendo que habíamos conectado la plancha y qué raro, esto no plancha y y cuando nos damos cuenta, con razón si está desconectada. Bueno, tan ilógico es que podamos aplanchar una camisa arrugada sin conectar la plancha. Tan ridículo es eso como querer tener victoria sobre la tentación sin conectarnos a Dios por medio de la oración. La oración nos conecta con Dios, que es la fuente de poder, y ese poder nos ayuda a vencer la tentación. Entonces, tercer consejo, resista en oración. Si estamos ante la tentación, resistamos en oración, y si no estamos ante la tentación, de todas maneras oremos para que cuando llegue la tentación estemos apercibidos. Efesios 6:12 dice, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Imagínense cuál es nuestra lucha. Imagínense cómo no vamos a estar expuestos a la tentación y no vamos a ser vulnerables si nuestra lucha es espiritual. Hay huestes de maldad, ¿verdad? Que van a usar las áreas de la debilidad humana para atacarnos. Por eso dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? Entonces, vean, y ahí el verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, vea qué tremendo, dice, orando cuando, en todo tiempo, con toda oración y súplica. Solamente, hermanos, la oración diaria y en todo momento nos da el poder, nos capacita para vencer, y cuando estamos en un proceso de tentación, con mucha más razón debemos de incrementar nuestra oración. Acordémonos que cuando el Señor Jesucristo estaba en gran agonía en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? En gran agonía, y en cierta manera expuesto también a la tentación, porque en su humanidad Él le dice al Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Significa que había una lucha, ¿verdad? Una lucha, una tentación a salir huyendo y decir, no puedo optar por la cruz. Pero, ¿qué dice? Que atravesando el Señor Jesucristo eso, oraba, entre más agonía, dice el versículo, entre más agonía, el Señor Jesús oraba más intensamente. Entonces, hermanos, debemos de orar en todo tiempo, en todo momento, pero cuando estamos bajo ataque de tentación o del enemigo en algún área, es cuando nosotros debemos duplicar la oración, ¿verdad? Y si nos sentimos débiles, buscar gente de oración. Ya vamos a hablar de eso. 1 Pedro, capítulo 5. Vaya conmigo a 1 Pedro, capítulo 5. Primero Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Bendiciones a todos los que se han conectado, ¿verdad? Bendiciones a la hermana Annie. Dios la bendiga. Bendiciones a todas las caritas que se conectan con nosotros, que no sabemos quiénes son, pero les amamos mucho en Cristo igualmente, ¿verdad? Y deseamos en algún momento tener la oportunidad de conocerles. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 y 9 dice, sed sobrios y ¿qué? Y velad, y velad. Se da cuenta, no podemos nosotros descuidarnos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, observe que dice que seamos sobrios y que estemos velando. ¿Qué significa esto? Una actitud vigilante, y no se puede tener una actitud vigilante sin oración. O sea, estemos siempre en forma vigilante, de que nos levantemos, Señor, danos la victoria hoy sobre toda tentación, sobre todo ataque de las tinieblas, sobre todo deseo pecaminoso, sobre toda situación que se pueda interponer en mi camino en este día. Dame el poder de tu Espíritu Santo, fortaléceme, ayúdame. Eso es velar, eso es estar vigilante, ¿verdad? Eso es estar conectado con Dios y tener poder para cuando llegue la tentación decir no, ¿verdad? Y el libro de Hebreos, capítulo 12, libro de Hebreos, capítulo 12, verso 4. Vea qué versículos más importantes, ¿verdad? Hebreos 12, 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir, pero qué duras estas tentaciones, qué difícil, ¿y qué es lo que nos dice el Señor? Aún no has combatido hasta la sangre, como el Señor Jesucristo. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aún no hemos combatido hasta la sangre, no hemos llegado hasta ese punto. Entonces tenemos el poder de Dios y la ayuda de Dios. Vamos a Lucas, capítulo 22, vea que este punto de resistir en oración, de estar conectado a Dios en una actitud vigilante, vean que tiene demasiado sustento bíblico, ¿verdad? Lucas capítulo 22, yo podría solo mencionar el punto y
mencionar algún ejemplo, pero la palabra de Dios es la que tiene poder, por eso es un estudio bíblico. Lucas 22:42. Lucas 22:40 dice, Jesús está en el monte de los olivos con sus discípulos. Él está a punto de ir a la cruz, imagínense, casi nada. Y al verso 40 dice, cuando llegó Jesús a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Vea qué tremendo. Aquí nos habla claramente el Señor. Quieren no entrar en la tentación, no caer, que la tentación no sea como un tobogán, ¿verdad? Que nos conduce directo al pecado. Quieren no llegar a ese punto. Orad para que no entréis en tentación. Y sigue diciendo, ¿verdad? El verso 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O dicho de otra forma, para que no caigas en la tentación. Levantaos y orad para que no caigas en tentación. Dos veces les habla aquí el Señor, ¿verdad? Oren para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación, ¿verdad? Dos veces, y nos lo dice a nosotros también. La oración es la única manera, hermanos, de nosotros tener esa fortaleza para resistir la tentación. Si ahora mismo usted está sometido a una tentación muy fuerte o una prueba muy fuerte, lo que menos debe hacer es desconectarse del Señor. Siga en oración, ¿verdad? Que allí está su victoria. Como decía Oscar Medina en aquel canto tan precioso, el poder del cristiano está en la oración. Ora siempre constante, ¿verdad? Mateo 24, versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo esos días, hermanos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, dice, y no entendiendo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, la otra dejada. Velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces hay una constante exhortación en todas las palabras del Señor Jesucristo. Ya mi Dios me la bendiga. Una constante exhortación en todas las palabras del Señor Jesucristo a mantenerse conectados con Dios para vencer la tentación, ¿verdad? Y al estar conectados con Dios por medio de la oración, eso nos da una actitud vigilante, una actitud de poder, ¿verdad? Cuarto consejo, no creerse nunca victorioso. Ve, hermanos, cuando nosotros nos creemos victoriosos es cuando estamos más cerca de la caída. Cuando uno se cree victorioso es cuando uno está más cerca de la caída, ¿verdad? Si no, uno lo que debe hacer es reconocer siempre que sin el poder del Señor yo soy débil. Y que dirá el débil, fuerte soy, ¿con qué? Con el poder del Señor, con el poder del Señor. Entonces reconocer que si nosotros tenemos victorias y podemos obedecer la palabra, es porque Dios nos da la fortaleza y la ayuda. Nunca llegar al punto de creernos que ya somos totalmente victoriosos, ¿verdad? Nunca. Porque cuando llegamos a ese punto es cuando estamos a punto de caer. Me recuerdo en este momento una vez haber escuchado una entrevista que le hicieron al famoso boxeador Tyson, ¿verdad? Él decía que él intimidaba a los boxeadores con los cuales iba a mantener un combate. Él los intimidaba mirándolos fijamente a los ojos, ¿verdad? Y él sabía que si el otro contrincante
quitaba la vista, no soportaba su mirada, él ya tenía la victoria. Hombre, Tyson, ¿verdad? Un golpe de este hombre era mortal. Pero, ¿qué pasó con él? Normalmente en pocos minutos él obtenía la victoria